desde la eternidad. Por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor de ley, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Aprovecho de saludar a mis hermanas que fielmente se conectan los días miércoles. No todos podemos decir lo mismo. Ya. Bien, muy buenas noches, mis queridas hermanas Martita, hermana Cristina, mi hermana Janet, mi hermana Vila, mi hermana Carmen, mi hermana Laurita, Pastor Dagoberto, y todos aquellos que van a ver este estudio posteriormente, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar al Señor entonces para que nos entregue un buen tiempo de meditación de la palabra. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora, en esta noche, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, y porque a pesar de todo lo que podamos saber durante este día, hoy estamos delante de ti y podemos descansar en tu palabra. Gracias, Señor, porque con todo lo que hayamos pasado durante la semana, nuevamente podemos meditar y descansar en tu santa palabra. Permite que este estudio, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a interpretar la Escritura conforme a tu verdad, conforme a buscar siempre tu gloria y encontrar en la persona de Jesucristo, el Salvador, que nuestras almas necesitan. Toda la gloria, toda la honra, el poder y la majestad te pertenecen a ti, Señor. Permítenos que nosotros menguemos para que Cristo pueda crecer en nosotros y que este estudio, que es guiado por tu Espíritu Santo, pueda edificar nuestras vidas y nuestra vida cristiana en el día a día. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. No quiero empezar sin antes poder compartir algunas cosas, y lo primero que tengo en mente en esta hora es que podamos llenar este puzzle que he preparado y que nos va a servir un poquito de ayuda a memoria para retomar lo que vimos del capítulo 4 de la mujer samaritana, ¿verdad? Así que estoy viendo a algunos de mis hermanos, lo voy a dejar aquí al lado. Aquí van a ver 12 palabras en las cuales yo voy a entregar definiciones, y por favor, desactiven sus micrófonos. Cualquiera que sepa la palabra, por favor la comparte, y aquí vamos completando este puzzle. Lo íbamos a hacer como pasapalabras, pero no lo vamos a hacer de esa manera, podemos complicar a algunos hermanos y hermanas. Pero si se fijan, en el centro está la palabra maravillarse, que era lo que hicieron sus discípulos cuando nuestro Señor Jesucristo conversaba con esta mujer samaritana. Así que, en esta primera línea, que empieza con M, la logran ver, ¿verdad? Les voy a entregar la definición, y quien tenga la palabra, por favor, compártala nomás, no tenga miedo de equivocarse, y aquí la vamos completando entre todos. La primera palabra de esta línea
Dice, Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido. Mesías. Muy bien, Mesías. Vamos a poner Mesías. Muy bien. En esta segunda palabra, persona adulta de sexo masculino que está casado con una mujer. Marido. Muy bien, no sé quién la dijo, pero efectivamente es marido. Y aquí la estamos completando juntos. Miren, trabajo fraternal y comunitario. La tercera palabra, la definición es la siguiente. Coloquialmente se dice de una mujer que ayuda a otras personas. Coloquialmente se dice de ¿Samaritana? una mujer que ¿No es es buena, samaritana? que es buena Samaritana. samaritana, ¿cierto? Exacto, como cuando uno hace obras Obras. buenas, o el buen samaritano. Samaritana, pero en este caso es mujer, samaritana. La cuarta línea. Aquellos que rinden culto a un ser amado. ¿Cómo se le llama a aquellos que rinden culto a alguien que aman? No. Les voy a dar una pista. Empieza Adorador. con A. Adorador. ¿Cómo? Adoración. Adorador. Oh, Adorador. Adoradores. está cerca. Mire, Adoradores. aquellos que adoradores, muy bien, está Estamos. adoradores. Muy bien. Vamos con la siguiente. Transliteración al idioma español de la palabra griega aletheia. Y les doy una pista, nuestro hermano Pedro Pablo lo compartió también. Transliteración al idioma español de la palabra griega aletheia. ¿Verdad? El pastor. Se Verdad. la sabía, po. La tenía presente. Efectivamente, verdad en el idioma griego es aletheia. Aletheia. Vamos con la siguiente. Alimento para satisfacer las necesidades físicas. Comida. Sí. La tía Laurita es como la alumna buena de la clase, así como la matea, eso. Le sopla el pastor. Le sopla el pastor. Po. Vamos con la siguiente. Mire qué sencillo. Que emana de un lugar. Que emana de un lugar. Alguien que la pueda tener presente por ahí, jueguensela nomás. Así es. Definición, que emana de un lugar. Le voy a dar una pista, empieza con M. Maná. Manantial. Muy bien. Ah, manantial, claro. Manantial. Tía. Recuerden Ya, pues, que todas Laurita. estas palabras, pistas, están asociadas a Juan capítulo 4. No es nada que no esté en la Ya, Biblia. pues, Sandra. Ahora No, tú. pues sí tú. Ya, pues, Sandra. Siguiente palabra. Ciudad en la que se presenta en el siglo XXI una confrontación por ser descrita como capital, centro religioso, político y económico entre los israelitas y los palestinos. Palestina, pues, no. Ciudad. No puede Jerusalén. ser. Ciudad. Jerusalén. Jerusalén. Bien, mis hermanos, el día de hoy Jerusalén Ay, tiene si la una Laurita se va a gran sacar un 7. No fui yo. Hola, Janet. Hola, Janet. Ah, Bien, hermana Janet. Janet, la felicito. Hola, Janet. En otro día Mi podemos sombrero. hablar de esta confrontación, pero sí, Jerusalén efectivamente es. Siguiente. Definición. Vasija grande para contener y transportar líquidos. Tiene la boca estrecha, el vientre abultado, el pie estrecho y generalmente una o dos asas, y suele ser de Jarrón. barro o de metal. Jarrón, jarra. No es jarrón. Está Vasija, ahí no.
La Va. tiza. Está cerca, Tiza. está cerca. Tinaja. No, tampoco. Cántaro. ¡Oh! La escuché por ahí. Cántaro, muy bien. Cántaro, estaba muy cerca. Cántaro. Choro la forma. Vamos con la siguiente. Ya quedan poquitas. Ungido con aceite. Persona que hace predicciones por inspiración divina. Un profeta. 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 Excelente. Excelente. Profeta, efectivamente. Penúltima palabra. De naturaleza inmaterial. Espiritual. Sí. Está cerca, está cerca. Ya, No es preciso, pero está ahí. Espíritu. Espíritu, muy bien. Espíritu. De naturaleza inmaterial. Ya, y la última palabra. Deseo fuerte o intenso de algo generalmente material. Está bien genérica la definición. Deseo fuerte o intenso de una necesidad material. Ah, Recuerden, Juan capítulo 4, lo que hemos visto en todos estos estudios. Sed. Sed, muy bien, sed. Muy bien. Primero que nada, darles las gracias por esta participación, excelente. Si se fijan, he hecho este tipo de puzzle para que con estas palabras nuestra mente ya empiecen a trabajar y a solidificar el conocimiento de Juan capítulo 3, ¿cierto? Se habla de un Mesías ahí, cuando la mujer samaritana le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, el cual nos declarará todas las cosas. Tú no tienes marido, ¿cierto? Has tenido 4 o 5, ya no me recuerdo, y el que ahora tienes ya no es tu marido. La mujer samaritana, pues también está en Juan capítulo 4, cuando dice, tú siendo judío me pides a mí de beber. La palabra adoradores, la palabra dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí está la palabra verdad. Comida, no la hemos visto, pero va a venir en la siguiente predicación, cuando Jesucristo dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Manantial, si no el agua que yo le daré será en él un manantial y un agua que salte para vida eterna. Jerusalén también está en Juan capítulo 4, cuando está esta confrontación, esta pregunta de dónde se debía adorar. Cántaro, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad a avisarle a los hombres que había encontrado aparentemente al Mesías. Profeta, cuando la samaritana le dice, me parece que eres profeta. bueno, Espíritu, cuando Jesús hace esta declaración de que Dios es espíritu. Y sed, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sed jamás. Entonces ven que todos estos conceptos, estas palabras se unen en esta palabra vertical, maravillarse, cuando los discípulos se asombraron de que Jesús hablaba con una mujer samaritana. Bien, teniendo esto en presente, más que nada un juego, de una especie de rompehielo, vamos a avanzar con nuestro estudio. Yo quiero tocar solamente 2 puntos y vamos a hablar solamente de 2 versículos de todos los que vimos la semana pasada en la predicación, ¿cierto? El día domingo. Y van a ser los siguientes puntos, o los siguientes textos bíblicos. Que van a ser Juan capítulo 4, verso 23 y verso 24. ¿Alguien se anima a leerlo en versión Reina Valera 1960? ¿Cualquier voluntario? Yo lo leo. Por favor, sí. Ya. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Estoy sin lentes, no, recién me doy cuenta. Pero eso era. También el Padre La hora tales viene. Sí. El verso Más- 24. Y el 24, Dios Sí. es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muchas gracias. Me parece que fue mi hermana Sandra. Sí. Buenas noches, mi hermana Sandra, que el Señor le bendiga. Oh, amén. Igual a usted. Efectivamente, Reina Valera 1960, acaba de leer nuestra hermana Sandra, texto que ya vimos en la predicación, ¿cierto? Aquí lo vamos a comparar con algunas otras versiones, como Dios habla hoy, inclusive hasta la Biblia, digamos, en el idioma original griego, de Tischendorf. Y vamos a hablar de la siguiente versión, otra versión que encontré, dice del verso 23, está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu, y quienes rinden culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Alguien puede en la siguiente línea leer la versión Dios habla hoy? ¿Otro voluntario? Dice, pero llega la hora y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Muchas gracias, hermana Vila. Le voy a pedir uno más, un voluntario más que pueda ver la siguiente versión. Nueva Pero la Biblia hora- Viviente. Sí, por favor, mi hermana Cecilia. Pero la hora se acerca y ya está aquí, cuando los que verdaderamente adoren al Padre lo harán, guiados por el Espíritu y en forma verdadera, porque el Padre así quiere que sean los que le adoren. Dios es Espíritu y los que adoran deben hacerlo guiados por el Espíritu y por la forma verdadera. Y en forma Muchas- verdadera. Excelente, gracias, hermana Cecilia. Bien, entonces en estos 4 primeros paralelismos que vamos viendo de diferentes traducciones, del verso 23 y 24, vemos algunas diferencias que son interesantes. Por ejemplo, en esta versión BLPH, rendirán culto, es equivalente a adorarán, rendirán culto. También dice que en la versión DHH, conforme al Espíritu de Dios, siendo que en la versión Reina Valera dice, y en verdad es necesario que la adoren. Y la versión DHH dice, conforme al Espíritu de Dios. En la NBV dice que lo harán guiados por el Espíritu de Dios en forma verdadera. ¿Cierto? Y algo que no quiero dejar pasar, yo esto solamente lo estoy comentando para que vean algunas diferencias y podamos tener una amplitud de lo que están tratando estos dos versos. Y quise poner el texto original en griego, porque hay una diferencia sumamente interesante que quiero que la noten, hermanos. Si se fijan en el verso 24, en todas las versiones que busqué, que fueron más de 20, parte diciendo Dios es espíritu. Dios es espíritu, Dios es espíritu, Dios es espíritu. Pero en el texto original, fíjense que estas palabras están cambiadas. Es neumajoteos o espíritu es Dios. En otras palabras, en el idioma griego se hace un énfasis muy claro de que espíritu es Dios. Así que, aunque lo está haciendo en el idioma español, no está escrito de la misma manera, porque está el sujeto más un adjetivo o un atributo, pero más bien en el idioma original está el atributo, que es el énfasis, y menciona de quién es el atributo, el sujeto, que es neumajoteos,
Espíritu es Dios. Entonces quiero hablar de estas dos cosas, hermanos. Primero, primer punto, un poco de que Dios es espíritu. Nuestra confesión de fe de Westminster, en el capítulo 2, que habla de Dios y de la Santísima Trinidad, en el artículo 1, menciona los siguientes, hermanos. No hay sino un solo Dios, el único, viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente y abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esto está en el artículo 1 del capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster, y fíjense la última parte, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. ¿Se recuerdan que dijimos en el día domingo de que encontrarse con el verdadero evangelio significaba un descubrimiento de nuestro pecado? Encontrarse con el Señor Jesucristo finalmente nos va a mostrar todo nuestro pecado. Dios odia el pecado y también a la persona impía. Bien, pero más que toda esta gran definición que vemos de este artículo, fíjense en la primera parte que está subrayada con rojo, que dice que Dios es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Quiero hacer la siguiente pregunta, hermanos. ¿Qué significa que Dios sea espíritu? Que alguien me pueda contestar si se anima. Muy brevemente, no tiene que... ¿Qué entiende usted por que Dios sea espíritu? O, como me gusta llamarlo a mí, espíritu es Dios. Muy brevemente. Hermano Sebastián. ¿Sí, hermana Vila? Sí, yo entiendo que Dios es espíritu cuando hablamos de la omnipresencia de Dios. Es que puede estar en muchos lugares a la misma vez y puede estar no necesariamente en forma física. Perfecto. Mira, apuntó algo muy interesante que también lo vamos a ver. Muchas gracias por su intervención, hermano. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. No sé si se logra ver algo. Quizás no en los celulares, pero después lo va a poder ver bien en la grabación de este estudio. Dios es espíritu, pero présteme atención a lo que le voy a exponer. ¿Dónde se encuentra esto? Precisamente en Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Significa que Dios Padre no tiene un cuerpo humano. La Escritura enseña que fue el Dios Hijo quien vino a la tierra en forma humana. Eso está en Juan capítulo 1, verso 1. Así que Jesús es único como Emmanuel, Dios con nosotros. Pero es la segunda persona de la Trinidad, Jesús, quien tuvo un cuerpo. Dios Padre no tiene cuerpo. Pero fíjense de esto, hermanos, es muy interesante porque ¿por qué la Biblia a veces habla de Dios como teniendo cuerpo? Por ejemplo, en Isaías capítulo 59, verso 1 dice, «He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír».
En Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Mateo 4, verso 4, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Deuteronomio 33, 27, dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. ¿Se fija que la Biblia también habla como de Dios como que tuviera cuerpo? Por ejemplo, se habla de la mano de Jehová, se hablan de los ojos de Jehová, se habla de la boca de Jehová, se habla de los brazos de Jehová. Pero aun cuando la Biblia está hablando de esto, en su contexto son ejemplos de lo que se llama antropomorfismos, ¿ya? Antropomorfismos. ¿Qué significa esto? Que la Biblia utiliza un lenguaje figurativo, una forma de describir a Dios con términos anatómicos o emocionales para que los seres humanos o los hijos de Dios le puedan entender mejor en cuanto a su revelación, ¿cierto? Entonces, ese propósito tiene, ese es el tipo de lenguaje que se utiliza en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es interesante eso, hermano, porque sabemos que Dios es espíritu, pero la Biblia habla de esto, que son antropomorfismos, ¿cierto? Al decir que Dios es espíritu, estamos diciendo que Dios, el Padre, es invisible, como lo enseña Colosenses 1:15. Lo voy a buscar para leerlo, Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cabe mencionar que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. De Dios Padre que es invisible, ¿por qué? Porque no tiene un cuerpo, sino que Dios Padre es espíritu. Primera de Timoteo 1:17 dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, y al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ahí también menciona el apóstol Pablo a Timoteo de que Dios es un ser inmortal e invisible. Aunque Dios es espíritu, Él también es un ser vivo y personal. Así nosotros podemos conocerlo personalmente. O sea, a pesar de que Dios es espíritu, en otras palabras, Dios también sigue siendo un ser vivo y personal, que puede ser conocido personalmente. ¿Ya? Eso es sumamente interesante. En Josué capítulo 3, verso 10, dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Fíjense del lenguaje, que el Dios viviente, que el Dios que es espíritu, aún así, que es espíritu y no es material, pero está en medio de vosotros, está en medio nuestro. Y el Salmo 84, verso 2, el salmista dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Se fijan entonces que puede haber un conocimiento personal del Dios vivo, que Dios es espíritu? Filosóficamente hablando, Dios debe ser un espíritu a fin de ser un ser infinito, filosóficamente hablando. Además, si Dios estuviera limitado a un cuerpo físico, no podría ser omnipresente, como lo que mencionaba bien nuestra hermana Vila, ¿cierto? Dios es omnipresente, está en todo lugar, precisamente porque no está limitado a un cuerpo físico. Así que Dios Padre no se limita a las restricciones dimensionales de las cosas creadas, pero puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y aquí nosotros como cristianos traemos una enseñanza sumamente relevante para nuestra vida, que es la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. La trascendencia de Dios tiene que ver con que Dios está por sobre la creación, como un ser creador y no un ser creado. Por lo tanto, en su condición de naturaleza y esencia, Dios es totalmente distinto de todo el gigantesco universo creado.
Pero al mismo tiempo la Escritura enseña que Dios es inmanente. ¿Qué significa esto que sea inmanente? Que Dios está presente en cada centímetro cuadrado del universo. O más bien, Dios hincha cada centímetro cúbico del universo creado. O sea, Dios está presente en este lugar, en su hogar, pero al mismo tiempo en la estrella más lejana del universo conocido. Dios es inmanente, pero a la vez totalmente distinto en su creación. Esto es algo muy hermoso, quizás algo confuso e inquietante, pero no tiene que ser nada más ni nada menos que una doctrina y enseñanza de confianza, de seguridad, de consuelo, y que por sobre todas las cosas nuestro Dios es un Dios personal. ¿Cómo afecta esto esta idea de la vida cristiana entonces? Saber todo esto, que Dios es espíritu, de que Dios es trascendente e inmanente. Existe algo que los reformadores dijeron que se llamaba como coram Deo, ¿ya? Una frase en latín, coram Deo, que significa solamente vivir toda la vida en presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podemos llevar a la práctica toda esta enseñanza de que Dios es espíritu, de que Dios no tiene cuerpo, de que Dios no está limitado a lo material, y que Dios está presente en todo lugar? Es el coram Deo, una forma de vivir, más que un estilo de vida, es en nuestra vida misma, en cómo, la forma como la estamos viviendo delante de la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios. Dios es espíritu, y aquí vimos muchas cosas que son muy importantes, y hoy hice este mapa conceptual donde estoy sintetizando esta enseñanza. Gracias, Pedro Pablo, veo tu manito levantada. Y es sumamente interesante, ¿ya? Esta enseñanza está en la Escritura de que Dios Padre es espíritu. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Ya. Y la segunda parte que quiero que veamos también está en el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster, de Dios y de la Santísima Trinidad, y en el capítulo 2, en el artículo 2, dice lo siguiente. Lo voy a leerlo todo porque creo que estas palabras no se las puede llevar el viento, por más que solamente le demos énfasis a la última parte. Y está bien echarle una memoria a nuestra confesión. Dice lo siguiente: Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A Él, y aquí pongamos énfasis, a Él son debidos todo el culto, adoración, servicio y obediencia que tenga a bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. Antes de continuar, hermanos, les pediré por favor que puedan silenciar sus micrófonos todos. Confirmen que sus micrófonos están todos en silencio, que hay un sonido extraño y quiero que este estudio quede bien grabado. Muchas gracias, ahí sí. Porque va a ser de bendición también a los que lo puedan ver más adelante. Entonces,
A Él son debidos todo el culto, toda adoración, todo servicio y toda obediencia que tenga a bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. Voy a leer Apocalipsis, capítulo 5, versos 12 y 14. Y le voy a pedir a algún voluntario que tenga Biblia o que lo tenga presente que lo pueda leer, por favor. Apocalipsis, capítulo 5, versos 12 al 13 y 14. Ya, nuestra hermana Vida va a leer, la estoy viendo. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y aún los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Muchas gracias, hermana Vila. Le voy a pedir nuevamente que desactive su micrófono. Muchas gracias. Excelente. Ahí vemos en Apocalipsis capítulo 5, entonces vemos cómo el Cordero es digno de recibir toda alabanza, toda adoración y todo servicio y obediencia por lo que Él es, pero al mismo tiempo Dios es un Dios tan digno que también por lo que Él hizo. Era suficiente con lo que Dios es en sí mismo, pero Él en su dignidad y en su bondad y en su amor, también vino a hacer algo. El Cordero que fue inmolado en la cruz. Entonces, todo culto, toda adoración en espíritu y en verdad, Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son o es digna de que la reciban, ¿cierto? Vamos a avanzar con este segundo punto. Y también hice un mapa conceptual. Es muy probable que no lo puedan ver. No se preocupen. Yo lo voy a conversar aquí y también se los voy a enviar a sus celulares para que lo puedan tener a los que están presentes dentro de este estudio. ¿Ya? Para que también más adelante lo puedan ver y se ayude de memoria. Para hablar del tema del culto y de la adoración del cristiano, me basé en el ensayo del pastor Jonathan Muñoz, En busca de una orientación segura para el culto cristiano. La verdad es que yo este mapa conceptual lo hice hace mucho tiempo, hace 2 o 3 años atrás, y es muy grande. De hecho, lo tuve que hacer de nuevo para sintetizar y enfatizar lo que a mí me interesa dar a conocer o que podamos compartir ahora. Pero se hablan de muchas cosas más. El ser humano es un ser esencialmente religioso. El reformador protestante Juan Calvino describe el sentimiento de la divinidad en los hombres como el sensus divinitatis. Hay algo que le dice a todo hombre de que hay un sentimiento a buscar lo trascendental. Por ende, todo ser humano, todo hombre, toda mujer que ha nacido desde Adán hasta los últimos tiempos, hasta que el Señor lo diga, todo ser humano tiene algo como centro de referencia para su existencia. Todo hombre está buscando eso trascendental. Sabemos que el hombre pecador buscará esa trascendencia en distintas cosas, ídolos. Jamás podrá llegar al conocimiento de Dios por sí mismo. Pero siempre está buscando algo. Inclusive es más, los ateos, los que se consideran ateos, que no creen en Dios, también ponen en el centro de su vida algo para sustentar su propia existencia, ¿ya? Así que todo hombre tiene algo como centro de referencia para su existencia. Así que
La adoración y el culto es la actividad más universal y esencial de todo ser humano. En otras palabras, sea usted creyente o no, todo ser humano estamos en búsqueda de adorar algo. Este libro nos muestra de que la adoración y el culto es la actividad más universal, es la más común, es parte de la naturaleza inclusive del ser humano, porque así fue creado. Entonces, si nosotros queremos tener unas buenas discusiones, buenos diálogos, buenas conversaciones en cuanto a la antropología y a cómo está hecho el ser humano, hablemos de adoración, hablemos de culto, hablemos de servicio, hablemos de adoración. ¿Qué estamos adorando? ¿Qué estamos buscando? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Cierto? Así que, si hablamos en términos cristianos, el culto bíblico, la adoración bíblica, es una unidad bien relacionada entre la sinceridad interna del verdadero creyente y formas externas de expresar esa adoración. Fíjense la unión, la unidad de lo que estamos hablando, aunque son cosas distintas. Es una unidad bien relacionada entre la sinceridad que sucede de forma interna del todo ser humano en el espíritu del hombre, que se manifiesta en formas externas hacia lo material. El culto bíblico. La palabra culto viene del latín cultus, que significa adorar. A su vez deriva de quel, que significa la idea de girar alrededor u ocuparse de algo. ¿Se fijan? Deriva de quel. ¿Qué significa esto? Que siempre estamos poniendo algo en el centro en el cual estamos girando con toda nuestra vida en torno a él, a ello o a ella, no sé. A algo que estamos poniendo como en el centro. De ahí viene la palabra culto, del latín cultus. Y la escritura muestra dos grupos de palabras que se traducen como adorar o rendir culto. El primer grupo son dos palabras griegas. Y esto, hermanos, quiero que de todo lo que podamos hablar, también esto pongan mucho atención. Las palabras griegas latrevo. ¿Qué significa latrevo? Servicio voluntario, servicio que generalmente se ejerce en la integridad de la vida. Y este ejemplo lo podemos encontrar en Romanos capítulo 12, lo voy a leer yo, verso 1. Cuando el apóstol Pablo escribe lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es latrevo, servicio voluntario, servicio que generalmente se ejerce en la integridad de la vida. Pero también tenemos la siguiente palabra griega, leiturgio. Suena parecido a algo, ¿cierto? Leiturgio. Suena a liturgia, efectivamente. Porque de ahí viene es la raíz de liturgia. Este concepto denota un servicio eminentemente religioso según la cultura griega. Servicio rendido a la divinidad. Entonces, cuando hablamos de liturgia, dentro de la comunidad eclesiástica, dentro de la comunidad de gracia o dentro de la comunidad de lo que llamamos la iglesia visible, cuando hablamos de liturgia estamos hablando de expresamente o visiblemente o eminentemente un servicio religioso que lo estamos rendiendo a quien consideramos que es la divinidad, que en este caso es Jehová, Yahvé, el Dios del que menciona la Escritura, el Dios creador todopoderoso. Leiturgio. Y al mismo tiempo, también existe dos palabras, otro grupo, que es una palabra hebrea y griega. La palabra hebrea es Hava, que
se refiere a doblar las rodillas, honrar o rendir homenaje. Eso es una palabra hebrea. Y también tenemos la palabra griega, y esto es sumamente interesante también, proskuneo. Es una palabra compuesta por dos palabras en griego, que significa agacharse para besar la tierra. Viene de la palabra pros, que significa hacia adelante, y cuneo, besar. Eso es proskuneo, agacharse para besar la tierra, besar hacia adelante. ¿Se han preguntado entonces por qué los israelitas y los cristianos también se postran físicamente? Precisamente porque está en la Escritura, postrarse físicamente delante de Dios. Pero todo esto apunta a algo más profundo, que es la postración de nuestro corazón, porque Dios es espíritu, como vimos anteriormente, y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente con una manifestación externa, porque la manifestación externa va a, de alguna manera, evidenciar la sinceridad interna que hay en el creyente. ¿Se entiende? Ahora, no necesariamente, no necesariamente uno tiene que postrarse físicamente. Yo creo que sí es necesario, en lo personal, porque de esa manera, de alguna manera, estamos expresando con nuestro cuerpo que estamos delante de Dios, y así lo enseña la Escritura. Pero por sobre todas las cosas, la Biblia enseña que hay que postrar nuestros corazones, con un corazón contrito y humillado. Como cristianos, si creo que es necesario postrarnos físicamente, también lo creo, en nuestros lugares secretos. Entonces, se fijan que esto está en la Escritura, no es algo que se inventó. Tan así que nos debería dar vergüenza si no lo hacemos, porque los mismos seguidores del Islam, aquellos que practican esta religión islamita, se postran delante de su Dios, Alá, y lo hacen por lo menos 3 veces al día, en dirección hacia la Meca. La pregunta es si ellos que quizás, o sea, que sabemos que su Dios no es el Dios de la Escritura, si ellos lo hacen, ¿cuánto más entonces no deberíamos hacerlo nosotros, en nuestro lugar secreto? ¿Cierto? Eso a modo de reflexión personal. Eso debería quedar para nosotros y en nuestro lugar secreto. ¿Amén? Así que es una práctica que el cristiano tiene que mantenerla, tiene que conservarla. Es bueno para expresar con su cuerpo de alguna manera lo que está sintiendo en su espíritu. Ahora, el sentido bíblico del culto tiene que ver con la proclamación de la gloria del Creador. Y aquí viene una palabra bonita, servirle y prosternarse, que viene de proskuneo. Es la respuesta adecuada delante del ser de Dios. O sea, como criaturas, nuestra respuesta adecuada delante del Evangelio, delante de este favor inmerecido, será siempre servirle y prosternarnos delante de Dios. Tenemos que aprender a prosternarnos, prosternarse. Guarde esa palabra en su corazón, en su mente. Proskuneo. La principal característica para adorar entonces es la cuestión espiritual más que la material. Evidentemente, es la esencia, la naturaleza de lo espiritual, lo que es lo principal característica para adorar al Dios de la Escritura. Y en este punto tenemos que decir claramente que solo el ser humano puede ofrecer a Dios latría, puede ejercer liturgia, puede ser capaz de prosternarse y puede ejercer proskuneo. Todo lo que ya vimos, solamente el ser humano puede hacerlo. Latría viene del atrevo. Es parecido a una palabra que también conocemos harto, ¿cierto? Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y nosotros le llamamos a eso idolatría, porque tiene que ver con adorar una imagen o una figura. Eso es idolatría.
recuerden que Dios no está reducido a una imagen o una figura física o a algún elemento material de la creación. Más bien el apóstol Pablo, como vimos en Colosenses, dice que en Jesucristo Él es la imagen del Dios invisible. Pero dentro de la creación no hay absolutamente que pueda hacer justicia a lo que verdaderamente es Dios. Entonces nosotros tenemos que ejercer delante de Dios latría, un servicio voluntario, un servicio que se ejerce en la integridad de la vida. No idolatría, sino latría, ¿ya? Y aquí también la Biblia enseña algún antropomorfismo que muestra de que los mares, las montañas y los árboles lo muestra como alabando a Dios, ¿cierto? Muchos pasajes de la Escritura. Pero esto tiene la intención de mostrarnos que toda la creación, por el solo hecho de existir, muestra la grandeza, bondad y majestad del Creador. Romanos capítulo 1, verso 19, y también lo voy a leer porque creo que es importante. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, por Dios se lo manifestó. Tiene que ver también con la creación. Y el último punto ya para ir casi terminando ya, hermanos. Dentro de nuestra confesión de fe de Westminster, se dice que solamente Dios debe ser adorado de una manera espiritual por aquellos que fueron creados con un espíritu. Así que, fíjense en esto, nuestra confesión de fe de Westminster dice que ya no importan ni los lugares ni los ministros, ya que no son factores de aceptación divina del culto. ¿Se recuerda la mujer samaritana que dijo, ¿dónde se debe adorar? ¿En Jerusalén o en Gerizim? Y Jesús le muestra, mujer, el tiempo ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no importan ni los lugares ni los ministros, ya que no son factores de aceptación divina del culto. ¿Quién es el factor de aceptación divina? Nuestro mismo Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto de Cristo. Así que por medio de Cristo podemos presentarnos con una conciencia limpia delante del Dios Todopoderoso. También es importante mencionar que el culto, la adoración, tiene y debe ser rendido individualmente, con la familia y también en público. Lo repito, el culto, la adoración, el servicio y la obediencia debe ser rendido individualmente, en nuestras familias, en nuestras mesas, o sea, individualmente, en nuestro lugar secreto, con las familias, en nuestras mesas. Tenemos que compartir la palabra, tenemos que orar en la mesa con nuestras familias. Y también en público cuando lo hacemos en comunidad, con la iglesia visible del Señor. Así que es una ley natural separar el día del reposo para consagrarlo a Dios. Y aquí viene un énfasis de la confesión de fe de Westminster, que es el principio regulador del culto y de la adoración. Brevemente, ¿en qué consiste este principio regulador del culto? Que solamente vamos a obedecer los elementos que están explícitamente en la Escritura, en la forma en cómo vamos a rendir el culto a Dios. Aquello que no está explícitamente, no lo vamos a agregar. Las tradiciones de hombres, los ministros o lugares específicos, ya no es necesario. Por ejemplo, ofrecer incienso delante de Dios, como lo hace la Iglesia Católico Romana. Lo digo con toda claridad. Así que el principio regulador del culto, fíjense hermanos, también históricamente hizo una distinción entre nuestros hermanos anglicanos y nuestros hermanos puritanos. En otras palabras, los puritanos fueron los que se hicieron parte de este principio regulador del culto, mientras que los anglicanos en Gran Bretaña no lo hicieron así y permitieron que el Estado también se involucre en cuestiones de la Iglesia. Mire qué interesante y profundo esto. ¿Cómo entender un principio puede afectar tanto en la práctica?
Para concluir, hermanos, concluimos que la adoración en espíritu y en verdad, voluntaria y espiritual, solamente puede ser ofrecida por el ser humano, no por las criaturas, por más cariño que le tenga a su mascota, a los animales. Ellos solamente obedecen a Dios en términos de mostrar la gloria, la inteligencia, la armonía, la belleza, toda la gloria y la majestad de Dios. ¿En qué? En la belleza de la creación, ¿cierto? Si la creación es hermosa, ¿cuánto más el Creador? Pero ellos no tienen espíritu, así como lo declara la Escritura del ser humano, que está creado de manera de cuerpo y espíritu. O si usted lo prefiere, de cuerpo y alma. Así que el ser humano, al ser creado en espíritu, solamente él puede adorar en espíritu y en verdad, porque espíritu es Dios. Muy bien, hermanos. Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla porque eso es todo lo que tengo que compartir. Quiero verle las caras. Así que, este momento también, si alguno tiene alguna pregunta, alguien quiere añadir, agregar algo, que por favor, con toda libertad pueda hablar. Nuestro pastor Dagoberto responde preguntas. Yo soy moderador. Cualquiera que pueda agregar algo, por favor. Tenemos unos 5 minutitos más, 10 minutitos más, para terminar orando. Pastor, lo veo. Bueno, Cevita, gracias por el estudio, excelente. La verdad es que en el trozo del pasaje bíblico que te tocó, diríamos, más allá de otros detalles que puedan haber en el pasaje bíblico, este es el centro ahí quería llegar el Señor, porque en realidad el diálogo que se produce previo, ¿no es cierto? Cada una de las secciones tiene una parte central, y la parte central de acá, de este sector, de esta zona del pasaje bíblico, tenía dos. Una es la adoración, la verdadera adoración, y la otra lo que tiene que ver con el evangelio, que es lo que posteriormente se produce con la mujer samaritana. Pero no hay que desconocer que esto es tremendamente relevante para aclarar lo que verdaderamente es la adoración, sobre todo con lo que tú terminaste, que es el principio regulador del culto. O sea, nosotros debemos siempre preocuparnos, porque a veces se nos puede escapar, insertar algunas cosas al culto que no son parte de lo que es el culto bíblico, como está establecido en la Escritura. Así que gracias, Evita, gracias por el estudio profundo en los términos que podemos ver, ¿no es cierto? Un estudio cabezón, ¿no es cierto? Así que gracias, mi querido hermano Sebastián. Dios te bendiga. Amén. Gracias, pastor. Sí, mencionar de que igual es difícil hacer un estudio, digamos, cuando hay tantos versos y tanto de lo que se puede sacar, finalmente uno tiene que discriminar y mostrar lo que quizá uno entiende que puede ser muy importante y relevante en el tiempo en que estamos viviendo. Exacto. Así que por eso tomo estos dos puntos de que Dios es espíritu, que existe este término corandeo, muy hermoso, y al mismo tiempo el estado de la adoración, que es tan hermoso. Así que eso, mis excusas si no pude abarcar todo, pero creo que me gusta más así también hacerlo. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias, pastor. Les voy a enviar la presentación que hice a sus WhatsApp, a los que están aquí presentes, si el pastor me autoriza, pastor, para que ustedes lo tengan, ¿ya? No lo voy a enviar a la iglesia porque esto se dio dentro del contexto de un estudio, entonces es muy fácil malinterpretar también lo que también está escrito, así que se lo envío a ustedes. Bien, si nadie más quiere decir algo más, vamos a terminar orando entonces al Señor, para que ya puedan descansar, tomar oncecita, disfrutar con su familia, que también es necesario. Adoración familiar, culto familiar. Oremos al Señor entonces, amados hermanos y hermanas. Señor, gracias te damos en esta noche, gracias porque tú eres fiel, como ya lo mencionamos, tú permites que tengamos este tiempo, solamente por tu misericordia, por tu bondad. Señor,
Te damos tantas gracias porque podemos inmiscuirnos, sumergirnos, Señor, en tu palabra, que es tan preciosa y valiosa para nosotros, no solamente en este tiempo, sino que durante toda nuestra vida. Entendemos de que es palabra infalible, palabra inerrante, palabra suficiente para cada una de nuestras vidas. Señor, en esta noche te bendecimos por este estudio, por esto que hemos podido compartir, quizás en tan poco tiempo, quizás tantas cosas que nos faltaron hablar, eh, pero entendemos de que aún así tu gracia está con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si hemos malinterpretado la Escritura. Te pedimos, Señor, que tú nos muestres, Señor, cualquier error para que en todo, Señor, te podamos servir libremente, con una conciencia limpia. Y por sobre todas las cosas, Señor, líbranos de cualquier error y engaño de doctrina que pueda haber en nosotros, Señor. Ayuda a apartar nuestras ideas, nuestra ideología, nuestros pensamientos, nuestros comentarios, Señor, para aprender a someternos siempre y totalmente a tu Escritura. Gracias, Señor. Te bendecimos esta noche. Permite que cada uno de nosotros, Señor, mis hermanos, mis hermanas, puedan tener un buen descanso en esta noche. Trae bendición a cada uno de nuestros hogares, Señor, entendiendo de que es por medio de Cristo de que somos bendecidos completamente. Y cualquier necesidad que podamos tener en esta noche, durante esta semana, Señor, sea usted, Señor, supliéndola, Señor, conforme a su voluntad. Sea usted trayendo paz, gracia, consuelo sobre nuestras vidas, en los buenos momentos y en los malos momentos. Señor, que tu gloria se vea reflejada en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras emociones y en todo lo que somos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, conforme a tu Espíritu Santo que está en nosotros, Señor. Te bendecimos en esta hora. Oramos estas cosas pidiéndotelas en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y por sus méritos. Amén y amén.